faltó a ella explicar su real dimensión. Muy bien, Fernando Tuesta está con nosotros y vamos a hablar de varias cosas. La primera que ha sido la duda de toda la noche, la que todo el mundo me pregunta y que seguramente a Fernando se le han preguntado 100 veces, pero hay que hacer. ¿Cuánto tarda, de acuerdo al sistema electoral vigente, un proceso electoral completo de elecciones generales? Buenos días, Mira, Fernando. buenos días, ¿cómo estás, Rosa María? Gracias por la invitación. La norma sin primarias era no menos de 270 días. Así es. Entonces, esto estamos hablando de 9 meses, 9 meses. Con primarias requiere obviamente algunos meses más. Eh, lo que ha ocurrido, Rosa María, es que la Constitución y luego las normas que fueron pensadas en un Perú de un tamaño menor, y, y además que se han incluido nuevas normas que exigen más funciones y competencias tanto a la OMPE como al Jurado Nacional de Elecciones y, por cierto, a RENIEC. Entonces, en relación a lo que estamos hablando, yo creo que se está fijando la fecha de un cambio de mando el 28 de julio, cosa que es pensada pues en un orden de plazos y de mandatos fijos de cada 5 años, ¿no? Y como una Así fecha es. simbólica. Pero en situaciones como esta, yo creo que eso no tiene por qué necesariamente, y sí, quizá excepcionalmente, cambiarse la fecha. Los cronogramas se hacen de de atrás para adelante. Adelante. Así es. Tú fichas una fijas una fecha, digamos, 28 de julio, entonces dices, ¿cuánto tiempo Está. más o menos se requiere el traslado de Pero mando, digamos, con segunda vuelta, primera, primarias, etcétera, ¿no? ya, pero con primarias necesitarías un año igual. Sí, sí, Ya. sí. Entonces, O sea, la supongamos que fecha que yo, se ha dado, yo ajá, creo que sí se puede hacer. Ahora, mientras más te demores en decidir, ese tramo se puede ir acortando y puede ir creando peligrosos situaciones, digamos, ¿no? En el cronograma. claro, pero para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, lo puse ayer en Twitter, el artículo 116 de la Constitución, que puede ser simbólico, pero existe, dice, el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Por lo tanto, la elección solo puede ser en el primer semestre entre enero y el 28 de julio. No hay forma de hacerlo en otro momento. Claro, no hay forma, digamos, más independientemente incluso de ese artículo que requiere el primer semestre, incluso si no tuviera ese artículo, las elecciones tendrían que hacerse en el primer semestre ya del año 24, dado Ah, no, que, claro. para empezar, este año está prácticamente terminado. Y entonces requieres, además no vas a hacer una elección, digamos que dentro del cronograma calza diciembre del próximo año, no vas a hacer la primera vuelta antes de Navidad, ¿no? No, O sea, pues, sería no es aconsejable, no es lo mejor, en fin, ¿no? Pero, ahora, repito, esto implica, mientras tú no tomes la decisión materializada y hay una resolución, todo el tiempo se va a ir, cada día se va a ir acortando el cronograma. Entonces, porque claro, tú ya ahora, has fijado una ayer fecha. habían dos atingencias, ¿no? Paniagua gobernó de noviembre a julio y sí se pudieron hacer elecciones. Lo que no se recuerda es que ya estaban convocadas por Alberto Fujimori y ya estaban en marcha todo el proceso, ¿no? La Bueno, gente se olvida de eso. bueno, lo viví con especial experiencia porque yo dirigí esa elección del 2001. Y Así es. efectivamente, cuando yo asumí, se tenían que hacer elecciones en 4 meses. Pero también es cierto lo siguiente, el Perú de ahora tiene 25 y tendrá más millones de electores. No existían una serie de exigencias que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las primarias, el tema, esto de paridad y alternancia requiere un tratamiento, además ahora es mucho más garantista que antes, en fin, hay una No había serie hojas de de... vida, no había todo No, lo no, que no hay había ahora. nada de eso.
no había un montón de procesos que requieren y establecen plazos internos dentro del cronograma. Entonces, ese es un tema. Lo que ha ocurrido las dos elecciones anteriores es que, para empezar, los congresistas no quieren las primarias, pese a que es ley. No Y lo la que quieren. hicieron es suspenderla bajo el pretexto de COVID. Ahora ya no van a tener en adelante COVID, salvo que siempre puedan decir que está la quinta, sexta o séptima ola, y entonces el COVID sería el arma como para retirar las primarias. Pero requiere además, acuérdate que en 2021, en el marco de la ley, la cantidad de que interpusieron los que trataron de negar la Tachas. elección válida sobre tachas, impugnaciones, pedidos de nulidad, incluso fueron al Poder Judicial, hizo casi poner en peligro la transferencia del poder, porque fue en julio donde se dieron finalmente los resultados oficiales. Y eso es algo que, por ejemplo, nadie habla que debiera de alguna manera normarse. Si es que tú, por ejemplo, la próxima elección, quieres quebrar el cronograma, interpones, pues con dinero, por cierto, tachas, nulidades, etcétera, porque todo va a ir en apelación a un pleno de cinco, Así a un es. pleno de Ahora, cinco. tendrías que reducir las funciones de, tendrías que reducir la cantidad de cosas que son apelables. Por ejemplo, hay varias cosas, y tú tienes razón, y yo estoy de acuerdo, que se tienen que reducir, se tienen que hacer con las garantías, evidentemente, el Claro, caso, pero pero respetar además las etapas preclusivas, porque si no todo se quiebra. Esto es difícil de hacer entender a la ciudadanía, pero que es necesario para que una elección salga bien y no corra riesgos. Porque además hay que transmitir esto a la ciudadanía. El, los organismos electorales son como acordeones. Vale decir, en época no electoral, por ejemplo, ahora se termina la elección regional y municipal, se reducen a claro. instancias limeñas con pequeñas oficinas regionales con además limitadas funciones. Cuando se convoca un proceso electoral, esto crece. ¿Pero cómo crece? ¿Acaso por una decisión de la autoridad máxima para, digamos, incorporar personal? No, concursos públicos, unos más complejos que otros. La OMP tiene que contratar así miles de personas y gastar en el corto tiempo eh, todo el presupuesto. Capacitar a las personas, capacitar a los miembros de mesa, en fin, esto es un proceso Todo. bien complejo, muy complejo, que la gente cree, incluso hasta los políticos y lo peor, los parlamentarios, que esto se hace pues de manera fácil, ¿no? Como si fuera No se pues una hace. elección pequeña, ¿no? Quiero leer tu columna de hoy, porque creo que el primer párrafo ilustra bastante el problema. Dices, la crisis no se ha atenuado. Pese a la propuesta de adelanto de elecciones, el gobierno de Dina Boluarte, ya de por sí débil, tiene que lidiar con un parlamento inconfiable, con un gabinete con agujeros y sobre todo saber aplacar las manifestaciones cuyas dinámicas se están trepando con ira. Y si no hay un manejo adecuado, puede convertirse en el centro de los ataques, con lo que su tiempo regresivo empezará. Ujú. ¿Cuánto crees que puede durar, aún con adelanto de elecciones, Dina Boluarte en el poder? Mira, de todas maneras, este anuncio encausa en algo el conflicto político. Ahora, se le robó, ¿ah? Yo me he pasado, creo Sí, que claro, 48 horas ya prácticamente de rodillas diciéndole, por el amor de Dios, ¿qué están esperando? Aquí no va a haber claro. sino que contar muertos. Pero bueno, Pero escuchamos. además, pero dada, digamos, la fecha, ya digamos que en abril sea la primera vuelta, digamos, y claro, un poco antes las primarias, habría que pensar en algunas medidas que tendrían que estar suspendidas de alguna manera. Porque mira, por ejemplo, si hay este tiempo, ya no podría haber disolución del Congreso, porque además sería Exacto, inútil. Pero si no inútil. hay disolución del Congreso, entonces el Congreso tampoco podría o debería censurar gabinetes, porque si no se desequilibra.
porque si no pones claro. en jaque al presidente. Y ya no hablo de Dina Boluarte, estamos hablando de todos los presidentes que han pasado casi por lo mismo. Ahora, se tiene que aprovechar efectivamente que en la propuesta de adelanto elecciones, en donde esa propuesta tiene que pasar, Rosa María, por una modificación de la Constitución, una disposición De transitoria, todas y eso quiere decir maneras. que además son legislaturas Entonces, ordinarias, consecutivas. Entonces, lo no sé lógico es si que se vote en esta, o sea, en que esta esta, se la primera, la extienda. primera, La la primera se primera. tiene, o sea, la primera tiene que extenderse 2 semanas, 3 semanas más, hasta el 30 de diciembre, pero tiene que extenderse esta legislatura Aprovechar esta, exactamente. Y la de marzo, votas la segunda. pero Y ahí incluso yo convocas diría, elecciones. pero yo diría es que ya comienzas a comerte parte del cronograma. Claro, O sea, mi idea es, esta la aprovechas, votas en en primera decisión y convocas una legislatura ordinaria inmediatamente después, en enero, claro. en enero. Votas y ya comienza el cronograma, porque si lo haces en marzo, ya estás comiéndote de verdad parte del cronograma. Y además, creo que mientras esa decisión no se tome, los niveles de incertidumbre seguirán Claro. permanente Porque, y porque lo que tú dices, el Congreso no es confiable. no es Y ese es confiable. el principal problema. Claro, Yo veía anoche, por ejemplo, a Patricia Chirinos decir que lo primero que tenían que hacer era sacar al jefe de la OMPE y al del jurado. Entonces le decía a todo el Perú que estaba armando organismos electorales a su medida. así Era es, descarado, pero totalmente. descarado. Pero además, Entonces tú dices, en un momento en donde ya nadie seriamente plantea que la elección del 2021 fue ilegítima y siguen claro, con este discurso negacionista. Pero además hay claro, que tener cuidado. Posiciones de esa naturaleza atizan al otro lado, porque el otro lado, claro, ojo, el otro lado quiere elecciones a una asamblea constituyente. pero Ojo, no quieren mañana además. elecciones adelantadas, ¿ah? Quieren elecciones a una asamblea constituyente. Asamblea Entonces sí, Constituyente mañana, entonces, que Dina renuncie y se nombra. Y no con mecanismos de la ley de elecciones, por supuesto, sí, claro, sino mecanismos corporativistas, ¿no? Un representante de los pueblos, que es por alguien supuesto. puesto a dedo por Vladimir Cerrón. Entonces, sí, pues, conocemos ese tipo de asambleísmo a la cubana. Ahí no hay elecciones competitivas, no Dicho sea de las paso, hay. como pie de página, me parece bien la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de prefectos y subprefectos, que son en realidad la gente que ha colocado muchos allegados, ¿no? Y De Perú Libre. promotores políticos de lo que está sucediendo, ¿no? Que por cierto también canaliza legítimas demandas sociales, ambientales, qué sé yo, de diverso tipo, pero que están siendo canalizados por estos promotores políticos desde el mismo Claro. aparato del Estado, ¿no? Del mismo Lo aparato que del pasa es Estado. que hay 3 puntos de agenda. Pero, por ejemplo, hay un comunicado de AIDESEP que ve toda la parte amazónica que me pareció muy interesante, que decía, ojo, nosotros no tenemos nada que ver con la libertad judicial del señor Castillo y Exactamente. otros procesos de movilización. Estamos pidiendo única y exclusivamente adelanto de elecciones. Al separarse de los otros, se colocan en el, yo te diría, 2/3 del país, que venían pidiendo eso en todas las encuestas, que se vayan todos ordenadamente con reformas para no tener el mismo resultado. Ahora, sobre la mesa hay varias reformas que se quedaron de la comisión, otras que ha recogido la coalición ciudadana, otras que ha presentado Adriana Tudela como programa mínimo, me parece a mí, que no es tan mal. Eh, sí es necesario eliminar la disolución del Congreso, pero sustituirla por otra cosa, que es devolverle el poder al pueblo. Y ahí está la renovación por mitades. Ustedes plantearon un mecanismo a los 2 años y medio que implica el sacrificio de un primer grupo de congresistas, que solo se va a quedar 2 años y medio, pero que alterna, ¿no es cierto?, el equilibrio de poderes con el presidente. ¿Podrías explicarlo o ya tienes ahora otra idea, otros matices de cómo hacer que cambie el Congreso
cada 2 años y medio sin necesidad de disolver. Bueno, eh, a ver, eh, eso es parte, nuevamente, seguimos insistiendo en esta idea de que esto es integral y son varias Ah, medidas que se interconectan. Esto era parte de la formulación de una bicameralidad. así es. Entonces, donde la Cámara de Diputados sí se renovaba parcialmente a mitad de mandato, eh, pero que en el año cero, ya anticipadamente, algunos escaños de todas las circunscripciones, solamente en primer momento iban a tener una vida de mandato de 2 años y medio. Pero Exacto. previamente, y eso se hace, es un procedimiento que no es muy complejo, pero el candidato que asume esta candidatura sabe de antemano que su mandato es de 2 años y medio. No es que posteriormente se hace un Claro. sorteo y tú dices, uy, tuve mala suerte, ¿no? No. Sino ya se sabe. No, Por ejemplo, el además no solo lo primero, sabe, sino que de puede repente, reelegirse, pero puede claro, reelegirse. bueno, debiera de reelegirse. Uno de los problemas Claro. también de este Congreso es que es novato, sin experiencia, sabe muy pocas cosas, sabrá golpearse por la espalda, en fin, pero sabe muy No, y pocas esto, cosas, a ¿no? ver, y otra cosa, Fernando, es un Congreso sin esperanza. No, claro, por Todo cierto, ¿no? político tiene la Tiene, esperanza tiene, de ser premiado por su pueblo. Como acá ya así es, perdieron toda esperanza, entonces hacer tonterías les da lo mismo. claro, le da lo mismo. Ojo, mucha gente confunde esta renovación parcial con una suerte revocatoria, No, ¿no? así es. Entonces, esto no es así, no es así. En adelante, todos los congresistas tendrían un mandato de 5 años. Ahora, personalmente, a mí me gustaba la idea de reducir el mandato a 4, ¿ah? Donde facilita Claro, muchas cosas. Pero bueno, esas ya son, digamos, formulaciones un poquito más complejas, en claro. que exigen además un poquito más de tiempo y entendimiento de quienes están en las comisiones en el Congreso, que dicho sea de paso, lamentablemente muchos no entienden. Es un poco difícil, la verdad. Las discusiones ahí Hay requieren que de un hacer ejercicio de docencia paciencia. política a veces en el Docencia y Congreso. paciencia, Y docencia y paciencia. paciencia, enorme paciencia, porque hay que explicar y explicar y vuelvo loca en Twitter y explicar una y otra. Porque me dicen, ¿y este Congreso va a hacer las reformas? No hay otro, No hay otra no posibilidad, hay otro. Porque si eliges al que viene con las mismas reglas, va a ser igualito a este. sin duda, Y te vas a meter en un bucle en el que no termina nunca, porque siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Entonces tienes que hacerlo en este. sin duda. Ahora, eh, claro, en el paquete que va a proponer el Ejecutivo, que no necesariamente es el que el Congreso va a aceptar Aprove sin, ¿no?, aprobar. ah, claro. Tampoco, claro, no puede haber pues medidas en número alto, ¿no? Lamentablemente, pero sí, pues hay que escoger algunas. Y yo creo que algunas de las que ya han sido más o menos ampliamente acogidas, ¿no? Hay que mantener las primarias. Definitivamente, con eso, además, se elimina ya expresamente el voto preferencial. Dos, es importante aprovechar, yo no sé si es que ya el diseño de la bicameralidad está dado y aceptado, habría que ver, Está por porque votarse una reconsideración una reconsideración, ¿no? Pero ahí también hay problemas, para que alcance los 87 votos. pero ahí también hay problemas derivados de algunos desequilibrios, porque la bicameralidad entra en el plano del diseño institucional de ambos poderes, ¿no? Claro. Digo, a mí no me gusta personalmente, y creo que lo hemos compartido varias veces, esta desnaturalización que se ha hecho sobre la vacancia por incapacidad moral. Así es. Esto hay que cerrarlo con incapacidad física o psíquica y Claro. abrir el cauce de una figura de juicio político, ¿no? Para Así los es, casos, muy digamos, de limpio. corrupción. Ahora, ¿te das cuenta, Fernando, que nuestra constitución va a ir girando a parecerse mucho a la constitución de Estados Unidos? Bueno, ahora, en Estados Unidos, acuérdate que no hay ninguna figura del parlamentarismo, pero ninguna, No, ninguna. no Bueno, existe por eso pues te digo,
no hay ni primer ministro, no hay Es que disolución ellos del inventan el Congreso, sistema no hay... presidencial. Ellos Claro, inventan pues el es el sistema. diseño, el diseño. El Claro, nuestro es un híbrido que lo que ha hecho es abrir espacios de la desestabilidad. O sea, lo que ocurre es que antes no se tenían estas medidas porque más o menos se manejaban, ¿no? Sobre todo en este siglo y sobre todo hasta el 2016, donde el presidente tenía cierto respaldo y se ejercía todavía, digamos, las medidas que ya se conocían. Pero a partir del 2016, esto ya es terrible porque se desnaturaliza todo, se deforman las normas, este claro, Congreso, la esta cuestión de Comisión de confianza Constitución, como tal también tiene que desaparecer, porque si claro, ya vas a tener la disolución del Congreso programada con cronograma, ¿no es cierto? La renovación, digamos, y la cambia la renovación, que no es lo repartición de mismo, funciones. ¿no? Porque eso ya no No, sería pero un sí te cambia, pero mecanismo de Fernando, equilibrio de sí, poderes, ¿no? Lo que sí claro, tiene sí que te hacer cambia la es, correlación de fuerzas. claro, es que hay un tema ahí que es muy importante y además hacia adelante, el nuevo presidente en general, un nuevo presidente no puede estar sometido a una mayoría parlamentaria, no puede. O sea, lo que requiere es que una medida a favor del Congreso le corresponde una medida a favor del Ejecutivo. Eso no se entiende, eso no se Claro, entiende. Se cree que el tienen que control entender. político es una sumisión bajo este discurso que es tan impropio, que señala acerca de que el Congreso es el primer poder del Estado. Perdóneme, pero eso viene décadas Eso es atrás, siglo es una historia XIX. del siglo XIX, por supuesto, en estas complejas constituciones que a su vez vivían poco, tenían Claro, corta vida, es porque siglo se XIX y trataban de producto del imponer a favor parlamentarismo del europeo, pero no Ejecutivo, tiene nada que ver otros con a lo que favor del está Legislativo, ¿no? pasando. Ahora, Entonces, con este paquete de reformas, ¿no es cierto? Hay mucha duda, tú lo dices, digo, nadie confía en este Congreso. Pero, Dina Boluarte tiene el botón en la mano, ¿no es mm, cierto? Ah, no les gusta, me largo, con lo cual se tienen que ir todos mañana. pero, ¿sabes cuál es el tema? Acuérdate que varios de estos señores abogados que trabajan junto con el Congreso de hace un quinquenio, decían que la Constitución no dice que convocar elecciones son elecciones generales. No, Es pues. solo, Eso decía Mari solo, Carmen Alba cuando le pescaron la llamada. no, Y creo no, que en ya le he general, pero tú has explicado. visto que detrás de ella estaban pues los de siempre, ¿no? No, Los no, de la siempre, coordinadora republicana, porque claro, se quieren quedar, pero no dice eso la Constitución, dice no, por supuesto, convoca ¿no? de inmediato a elección Sin duda, sin les, duda. Además, por una en sencilla, plural. no, además en esa circunstancia es claro que se ha roto el mandato representativo en general y porque desde 1920, casi un siglo, nuestro diseño institucional elige en el mismo momento ambos poderes porque además se interrelacionan como espejos. Y Así ahí es es. donde se configura este equilibrio de poderes. No es que uno comienza a partir de ese momento a tener 5 años de mandato, el otro menos, en distintos momentos, eso no. Si quieren eso, que cambien la Constitución, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Claro. Pero por eso mi preocupación es, yo sí creo que, dadas las circunstancias, y en este momento el Congreso se ve presionado, porque por propia voluntad no lo hubieran hecho, No, no lo a van a hacer nunca. adelanto elecciones, pero sí creo que es necesario inmediatamente convocar a la siguiente eh, legislatura para que se apruebe inmediatamente. Mira, en marzo, en el Perú, es el largo plazo. En marzo, todo el mundo se olvida. Y las promesas, por supuesto. Y cuando ya la gente no esté en la calle, no van a sentir la presión. Porque se aprueba con 87 votos ahora. ¿Y qué te dice o qué te asegura que en marzo no son pues 65 votos? Pero Fernando, es que Tendrían si que ir a no una hace, referéndum claro, y por eso todo te digo, eso si no lo tardaría. aseguran rápido, Sin duda, hay que pobres asegurarlo. congresistas, porque los van a sacar del Congreso con el Congreso incendiándose. Sí, pero tú sabes O sea, que eso va a ser sobre, una sobre la lectura del entorno no son precisamente los mejores muy agudos. No, no, muy no, no. agudos, ¿no? Ya O lo sea, vemos ayer se, a ver, desde el ayer cuál era el expresidente lío. Pedro Castillo, ¿no? Ayer se estaban agarrando
literalmente a A golpes, golpes, y a sí. los hechos me remito, Sí, sin duda. porque no podían entender que la flagrancia tiene un tratamiento penal diferente. Es todo lo Pero que tiene que acá ser, y en todas partes. en todas partes, es Pero además la flagrancia, fragancia de delito político de esa naturaleza. O sea, que no es cualquier delito. no puede, no, además la idea de, miren, no se configuró el delito por, entonces este presidente debiera ser presidente y lo que dijo quedó ahí suelto, digamos, como un intento casi cómico y entonces va a seguir gobernando en ninguna parte del mundo. Sale un presidente a dar un golpe y lo van a tratar como algo no materializado, ¿no? Ahora voy a Fue decirte una cosa, una casi una mera opinión, en los como si se programas cómicos tratara, en Estados Unidos están muy sorprendidos porque ven a Trump, ¿no? Dice, un presidente que organiza un golpe de Estado va preso. ¡Qué pero ¿por qué? increíble! Dicen en Estados Unidos, porque Trump se ha librado, ¿no es cierto?, de todas las imputaciones hasta ahora, del 6 de enero, ¿no es cierto? Entonces, Ahora, claro, pero y está tratando de evadir, pero tú te imaginas si Trump hubiera salido, digamos, en así es, televisión, siendo disuelvo el presidente, Congreso, disuelvo el Congreso, intervengo el Poder Judicial, pero eso se lo de llevan, alguna se lo llevan. manera, ¿no? Ahora, es verdad dos cosas. La primera es que el presidente de la República, sus defensores, no han hecho más que hundirlo. AMLO ya dijo que quería fugarse a México, constituyendo peligro de fuga. El señor, el señor Aníbal Torres ha dicho que en realidad lo que ha dicho es un dicho, pero lo ha dicho, pues. Tres, Guido Bellido dice que está, voy a decirlo en estos términos, loco, Sí. loco, no recuerda nada, lo han drogado. El presidente manda papeles diciendo que fiscales sin rostro le quieren sacar Sí, no, muestras de sangre eso no porque están existe. con mascarilla. O sea, sí, pues. Entonces, si había alguna duda sobre la incapacidad moral permanente en los términos de incapacidad mental, de repente es la defensa Ahí, que está de repente, insanía mental. Ya. insanía Entonces, mental. ahí sí, Eso insanía es la mental, tienes figura, que mandarlo supuestamente, a un establecimiento, digamos, de salud mental, de salud ¿no? mental, exactamente. Pero no con cargo de presidente, porque eso sería justamente la vacancia, pues, ¿no? Ahora, Rosa María, Obviamente. de todas maneras, es interesante y hasta preocupante cómo no es clara, de mi punto de vista, la Constitución, o quizás de manera mucho más, digamos, sí, clara, situaciones como esta. Porque creo que no estamos preparados a golpes de Estado fallidos. O sea, porque este presidente era un presidente fallido y dio un golpe de Estado fallido. Porque todos los golpes de Estado han sido exitosos. Y ninguno de los golpistas de la historia fueron procesados y condenados por el golpe. Ninguno. O sea, Bueno, no, salvo, te voy a decir una no- cosa, hay un caso interesante en el Perú. El general Salinas Sedó, que era un sí, plan para... sí, Y pero ahí lo hay un metieron tema. presos a todos. No, hay un tema. Y acá viene la diferencia. En democracia, me refiero en democracia, y ese ya era un Ah, gobierno autoritario. claro, Ese ya tenemos delante un gobierno que nacía de golpe de Estado el 5 de abril. El general Salinas se levanta, para digamos, restaurar. para Claro. restaurar, y efectivamente él sí es procesado, condenado y purga, obviamente, cárcel. Pero me refiero que en democracia, por ejemplo, Fujimori nunca fue condenado, procesado ni condenado, y fue Es a que, cárcel por a ver, eso. Ahora, en ciencia ni, política, que es ni tu especialidad, Velasco, ni todo, para claro, atrás. a ver, todo dictador negocia su transición. Mm, Eso es principio elemental político. básico, porque si no termina colgado como Mussolini en la plaza. Así es. Entonces tiene que negociar su transición. Esa es la torpeza de Castillo. Castillo tenía que negociar su salida y no la negocia. No, Tiene pues. una patada al aire. Eso, digamos, no lo prevé ninguna constitución porque tienes que estar loco para hacer una cosa así. Su esposa le dice en el carro esta frase, ¿qué ¿Qué has has hecho? hecho? ¿Qué Mm, has hecho? O sea, y lamentablemente, tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres no pueden dar cuenta de lo que han hecho, porque lo han hecho ellos. Y lo convencieron a un presidente débil, ignorante en materia constitucional. Dijo, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo a Fujimori. A Fujimori le fue bien, no hay problema. Pero nadie le contó que tenía que contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas primero, no después.
Entonces, yo creo que pese a que le decían o tenían esta tabla de Excel que se habla acerca de que no iban a conseguir los votos para la vacancia, creo que también era un riesgo para ellos, y quizás así lo consideraron, ir al Congreso. Hay que recordarse que Martín Vizcarra fue en la mañana seguro y a las 7:30 lo vacaron con un sí, número alto, y él para nada pensó que lo iban a vacar. Siempre era un para riesgo. nada. Pero por una razón, Lo segundo porque sí APP creo había que, asegurado que no lo iba a vacar, ¿ah? no, no, Acuña, pero claro, pero en este caso, tú puedes claro, confiar en parlamentarios que estaban a su vez negociando también cuando ya se había abierto la puerta de una Dina Boluarte que había sido archivado su claro, acción constitucional. Pero además sí creo, Rosa María, que acá viene también un tema obviamente de observación de entorno. Creía que disolviendo el Congreso, el Perú lo iba a apoyar de manera como ocurrió con Fujimori hace 30 años atrás, con circunstancias totalmente distintas. Y es por eso que él no es que graba el video y está pues, lanza el video cuando está en la esquina de la Embajada de México, por si acaso algo le falla, ¿no? Sino lanza el video, se da cuenta que no tiene apoyo, los recién ministros lo sale, denuncian. recién sale de Palacio casi hora y media después. O sea, es Mira, fallido ¿sabes de qué me todo. hizo recordar a mí? Cuando Fujimori aterriza en Santiago y cree que por tierra entra al Perú y Claro, las masas lo van a claro, claro, levantar. claro, exacto. ¿Quién le vendió esa historia? Así ¿Ya? es. Igual, ahora, hay que decirlo, y lo reitero, Pero también percepción propia. ¿Ah? claro, O sea, Castillo, no es solamente alguien que le diga, o sea, a ver, sino que vamos a explicarlo bien de nuevo para que se entienda. Disolver los congresos es muy popular en el Perú. sí, claro. Por eso es que la mayoría de gente está pidiendo adelanto de elecciones hoy. Pero eso no quiere decir que Pedro Castillo regrese o se quede. De ninguna Nadie manera, es, no debiera pero, ocurrir. Fernando, a ver, ni en las plataformas más locas de estos días, tú escuchas reposición Pedro Castillo. Lo que escuchas es libertad, Liberación, sí. claro, libertad, que se vaya a su casa, ¿no? Por ahí sí, pues en las redes sí hay en los grupos mucho más extremos, sí, ¿no? Pero, Pero ya, pues, digamos, reposición tiene que pero estar nadie loco. que con cierta voz pública lo Pero está en el planteando. Congreso no, por lo menos, ¿ah? Nadie se reposición. Pero Vamos a nuevamente, anular. ¿no? Ayer presentaron una moción para anular la votación de la vacancia. Así es, Tienes así que es. estar re loco si el señor ha cometido un crimen en vivo. O sea, Es negacionismo puro, ¿no? Y que lastimosamente esto no hace sino soliviantar a la gente que está en las calles, que por diversas razones lo está haciendo, manifestándose. o sea, yo no El niego único que punto de encuentro, una el único, defensa de insanía es válida, ojo. O sea, yo ¿ah? sí creo que si yo fuera el abogado de Pedro Castillo, No, insanía. por ese lado van, creo, por Sí, ese pues, lado sí, claro, van, no me por queda, ese lado, para sacarlo de la cárcel, no me queda más que insanía. Ahora, no, sí por hay ese que lado decir, van. Fernando, que Vladimir Cerrón, jugando al límite, lo único que tenía que decirle a Castillo es, no te preocupes, hermano, tienes mis 15 votos. Sin mis 15 votos no hacen nada. Y esa es la verdad, pero no lo dijo nunca. Revisen ustedes el timeline. Y No, eso es lo que Betsy Chávez le dice al presidente. Y la discusión que ellos tienen es, Perú libre nos va a traicionar. pero por eso, Ese, pues, pero por eso yo sí creo que dentro de este razonamiento, porque si no, solamente sería la idea de que este es un loco que por allí libremente leyó un discurso. no. Hay una medida de riesgo y entonces no me voy a exponer a algo que luego no voy a poder controlar. Y entonces la segunda medida es algo que sea popular, que es yo disuelvo el Congreso y cierro además estas instituciones que la gente tampoco tiene mucho aprecio, ¿no? Todo lo que constituye para la gente justicia, y la gente siente que este es un país injusto y sus instituciones también. Entonces, dado esto, él dirá, pues, espero ya los gritos y las vivas en las calles, eh, entronizándome con un presidente, pues, nuevamente para el futuro, ya no arriesgado y acorralado como está hasta ese momento, ¿no? No es, pues, Ahora, hizo también un yo mal creo que lo que cálculo. golpea, yo creo que lo que golpea es que él se da cuenta
que esto era parte de su imaginación y parte de su asesoramiento. Cuando comienzan a caer los ministros, resulta que las Fuerzas Armadas no lo están apoyando y que no hay la respuesta inmediata. No hay la respuesta inmediata. Ahí es donde yo sí creo que es un choque tremendo, porque yo lo que la realidad le revela es que, oye, o sale disparado la Embajada de México o vas a la cárcel. Y por eso está ya con una mirada ida, y no al revés, no al revés. Él tenía todas las facultades, totalmente aptas y así decidió. Lo demás es intentar exculparlo. Además, por último, si te quieres ir, armas pues un plan de fuga bien hecho. Entonces, como tú dices, Por eso, pues, grabo el mensaje, pero ya saqué a mi familia, ya me mudé, por ya estoy supuesto. sentado en la Embajada de México, ¿ya? O sea, estoy sentado en la sala del embajador, ya Sí, llegué a las 6 de la mañana, y ahí sueltan el mensaje. Yo ya salí, ¿ya? Pero eso es un disparate, él quería quedarse, él pretendía quedarse como presidente de la sin República duda que sí, sin después de duda, leer eso. sin duda que sí, sin duda. Tal vez nunca le explicaron correctamente la Constitución, no entendió los mecanismos, pero la gente, hay que decirlo, o sea, lo otro que estuvo mal en su lectura fue escoger la plaza donde hacen las cosas, ¿no? Lima no es su plaza fuerte. No, justamente, no, para Lima nada. lo detesta. Entonces, ¿cómo se te ocurre organizar un golpe de Estado en Lima? Si él se hubiera ido a Purímac, si él se hubiera ido a Huancavelica, de repente desde ahí lanzaba su mensaje y con un grupo pequeño tal vez de partidarios y una fuerza militar rebelde, podría haber organizado algo, ¿no es cierto? Pero no esto. Desde Lima es un disparate. O sea, nadie le dio el libro Curso de Malaparte, la teoría del golpe de Estado, no leyó nada. O sea, por Dios, hasta para dar un golpe de Estado hay que investigar. Es Ahora, que estaba totalmente, creo yo, convencido que sus medidas iban a tener una repercusión de la que no era necesario tomar estas medidas casi de plan B, claro. casi de Ahora, plan B. ¿qué pasó? Claro, porque por último él, lo que podía hacer, me han vacado antes de que voten, disuelvo el Congreso, porque ya no, en fin, algo más tarde en el día, no, ni siquiera eso. Pero bueno, ¿cuánto tiempo dura Dina Boluarte en el poder? Eso es lo que hay que preguntarnos ahora. Yo creo que, sí, esa es parte en el artículo también, pregunto, quizá antes de esta decisión de adelanto de elecciones, por lo menos como propuesta, era lo que más puede pesar un presidente, y ocurrió con Castillo, es que la gente se pregunte cuánto durará. De momento que la gente se pregunte cuánto durará, ya estamos delante de un gobierno débil. Por lo menos, a ver, muchachos que me escuchan, ya está durando 2 años menos de lo que pensaba durar el miércoles. Sin duda, porque O si es sea, que es en abril, estamos ya dos hablando años menos. de la entrega de mando el 28 de julio del 2024. Y entonces es año y medio. Año y medio. Entonces año y medio. Ahora, va a depender mucho de estos dos actores, Ejecutivo y Parlamento, que hagan las cosas bien, porque si no, además la gente se está preguntando, y es una pregunta válida, aunque lo hemos conversado ya, ¿por qué tanto tiempo? Dicen, ¿no? La gente cree que se puede Bueno, hacer hay que muy explicarles cortito. algo adicional. No hay partidos, pues. O sea, No, los claro, 10 que pasaron la valla y el de Poppy, me parece, y alguien más, es todo lo sí, que hay. todo lo Todo que lo hay. demás se está inscribiendo. Sí, Entonces, si ustedes sí, quieren sí, caras sí, sí. nuevas, necesitas Hay un 15 en método de, proceso, claro, 15 en necesitas proceso. que esos 15 procesos se depuren, si quieres caras nuevas, porque si no, tienes que acoger a estos. Y acá Entonces, viene nuevamente lo de siempre. Uno, no hay entonces un refresco de la oferta y los que están comienzan a convertirse nuevamente muchos en bienes de alquiler. así es. Y luego viene de nuevo, pues, Y hay que decirlo bien claro, una primaria en octubre del próximo año nos depura, todos los que no pasan el 5% no entran, y nos vamos a la nacional pero es con que 10 8 es- partidos eso lógicamente debe estar dentro del razonables. paquete. No lo está en la ley, Rosa María, lo quitaron. ¿Qué? Sí, claro, míralo bien, mira bien la ley y no aparece, pero además, acá hay Ah, un no, tema, pues.
No te Justamente preocupes, vamos a meterlo. querían suspender, y ya va a depender de cuál es la resolución del jurado, que para estas elecciones regionales y municipales también había un nivel de exigencia, si no perdías la elección, perdón, la Así es. inscripción. O sea, estos 10 se reducían, incluso se deberían de reducir, pero el Congreso siempre va a modificar las normas a favor de ellos. Entonces, este es parte también del paquete, porque acá viene la interconexión. Pueden haber muchos que se inscriban, pero son cascarones. Las primarias tenía entonces tres Limpia. objetivos: participación dentro de los partidos, competencia libre, y tres, depuración, porque de dicha elección, aquellos que no superaban el umbral, chao, perdían la inscripción y no podían inscribirse. Y luego, obviamente, el otro umbral. Entonces, estamos hablando de exigencias a nivel electoral importantísimos para no abrir el cauce a lo que estamos viviendo, Claro, entre otras. claro. ¿Cómo mejoramos la calidad de los candidatos al Parlamento? Con estas normas, señores. O sea, si no tenemos esto, no mejoramos la calidad de los candidatos al Parlamento y vas a Vamos a terminar seguir votando, lamentándonos siempre. así es, por uno que le pega al Sí. otro. O sea, exactamente igual. Tienes que mejorar la calidad del candidato. ¿Cómo mejora la oferta? Con refresco, con caras nuevas, con nuevas organizaciones políticas que de repente recogen lo del pasado, pero que asumen una responsabilidad de partido, no de individuo. Y eso solo se puede hacer con la reforma. Y Claro, otra, los partidos políticos en el Congreso no quieren, no pero quiero. acá va mi sugerencia. Háganlo porque no tienen nada que perder, porque no van Por a eso volver. es, por eso es que la propuesta, y tú sabes que la discusión se basa en propuestas, o quien primero la coloca en la mesa, la propuesta del Ejecutivo debe ser bien pensada. Hay que exigirle al Ejecutivo que deba desarrollar una propuesta integral, bien pensada, y con esa base ir al Claro. Congreso. Además, hay que decir No, una cosa. Rosa En María, la comisión, sí, 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 nos Abel. vamos, ya nos vamos. Sí, una sola cosa. La Comisión de Constitución ya aprobó el adelanto de elecciones para el sí, 23. Lo sí, único que tiene que cambiar es el cronograma. El que puede lo más, puede lo menos. O sea, si lo habían aprobado para el 23, lo pueden aprobar para el 24 y votarlo el 14, ha dicho el señor Williams, que se reúne en la mesa directiva a ver todo el cronograma de medidas. Lo tienen que votar de una vez. Ayer Digna Calle presentó un oficio diciendo, señores, voten esto para que la gente se calme. sí, Ojalá que lo voten esta semana para ojalá. bajar completamente el nivel de violencia que ha habido en las calles este fin de semana. Muy bien, Fernando, mil gracias. Vamos a No, seguir gracias en a ti, esto. Rosa María, y a ustedes. Hasta otro momento. Hay mucho, gracias, hay mucho para conversar, como ven esta mañana, pero lamentablemente el tiempo se va. Abel ha resistido heroicamente en una barricada contra los trolls que han vuelto a entrar y yo lo sigo bloqueando con mucho entusiasmo en Twitter. Hay que decir que a cada hora son menos, Abel, ¿ah? Porque ya mi fumigación es bastante eficiente, la tuya también, y tienen que volver a hacerse cuentas las mismas personas para seguir insultando, pero a estas alturas la ignorancia ya no es excusa. Así Eso es lo es. que les digo. La ignorancia ya no es excusa. Tienen que aprender, tienen que leer la Constitución, tienen que aprender las reglas, primero leer, después opinar. Si no han leído, por favor, no emitan un juicio lapidario porque dan vergüenza. O sea, lean primero, edúquense, opinen. Ese es el orden de las cosas. Muy bien. Nos vemos, A Rosa ver, nos María. tenemos que ir. Sí, cuídate mucho. No se olviden la Nos rifa vemos. este viernes. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Viernes en la rifa para poder llegar a fin de año. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Rosa María. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Anunciamos nuestra gran rifa anual de Radio Santa Rosa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú.
con grandes premios en efectivo. A más tickets, más posibilidades de ganar. Este sorteo se realizará el viernes 16 de diciembre del 2022. Adquiere tus tickets depositando a nuestra cuenta del BCP en soles 193 2200 353 087. Ya sabes, envías el voucher al WhatsApp 959 679 662 y listo. A solo 5 soles y apoyas a tu emisora. No lo olvides. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.